Adam Smith comienza entonces ese primer capítulo diciendo uno de los procesos centrales que tenemos que entender para comprender la generación de riqueza es el proceso de la división del trabajo. Y esto es fácil de comprender. Él pone un ejemplo ahí apenas empieza el libro, pone un ejemplo tremendamente interesante. De hecho, cualquiera que vaya a Inglaterra, le pido que se vuelva con un billete de 20 libras, porque el billete de 20 libras en el dorso tiene la cara de Adam Smith y un dibujo sobre este ejemplo. Y el ejemplo es una fábrica de alfileres. Y dice Adam Smith, miren cómo se hacían los alfileres antes. Era un artesano que iba haciendo cada una de las operaciones. Tenía que alisar el alambre, cortarlo, sacarle punta, trabajar en la cabeza, pintarlo, unir la cabeza al alambre, ponerlo luego en el papel. En total como 20 operaciones. Haciendo él las 20 operaciones, llegaba al final del día y había hecho 4 alfileres, más o menos. Fijémonos ahora lo que es una fábrica moderna, dice Adam Smith. Claro, moderna, estamos hablando de 1776, pero era una fábrica moderna en ese momento. Dice, fijémonos lo que es una fábrica moderna ahora, donde hay 20 operarios que se dividen las tareas. Uno alisa, otro corta, otro le saca la punta, otro le pone la cabeza. Entre los 20 operarios ahora producen 8.000 alfileres por día. Han multiplicado, digamos, la productividad individual de cada uno 20 veces. Por el hecho de que cada uno se especializa ahora en una tarea, al especializarse ahora la hace en forma mucho más eficiente, porque ahora además esa especialización y el desarrollo de la industria ha permitido la generación de maquinarias que ahorran y facilitan incluso mucho más ese proceso, etcétera, y eso es lo que explica entonces esta división del trabajo, cómo se ha generado un mayor volumen de riqueza. Uno podría entender eso también poniendo un ejemplo ahora a la inversa. Y tomemos el caso ahora de un caso típico utilizado mucho en los libros clásicos de economía. Ahora lamentablemente se dejó de utilizar, pero yo creo que era muy bueno, que es la figura de Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe es era un joven de clase media que vivía en Londres y que tenía allí satisfechas una cantidad de necesidades de comida, de bebida, de vestimenta, de vivienda, etcétera, y que de pronto, porque es un aventurero, se sube a un barco y naufraga en una isla y se encuentra solo. Y como tal se vuelve un pobre absoluto, porque ahora tiene que empezar a buscar satisfacer de las necesidades más básicas y elementales. Y la más básica y elemental es la de conseguir agua que pueda beber. Es decir, que la del mar no la puede beber, no sabe si es potable el agua que pueda encontrar por ahí. Su primera tarea es esa, ya que uno se muere primero de sed que se muere de hambre, ¿no? Y luego tiene que buscar comida, y luego tendría que buscar un lugar donde pasar la noche y tener algo de seguridad para poder dormir. Es decir, se vuelve ahora, ha perdido los beneficios de la división del trabajo, que era de lo que disfrutaba en Londres, y ahora se vuelve un pobre absoluto. Este proceso entonces de división del trabajo es el que señala Adam Smith como un elemento básico y central entonces para entender ese camino de generación de riqueza y cómo los individuos van superando la pobreza, que en realidad es la situación natural en la cual venimos al mundo. Entonces, la siguiente pregunta que se hace Adam Smith dice, bueno, debo decir que contribuye a alguna otra ley, digamos ley económica, que no deja de sorprender el hecho de la vigencia que tenga en la actualidad. Dice también Adam Smith en ese texto que cuanto más extenso el mercado, más profunda es la división del trabajo. Y esto hay que entenderlo así. A ver, en algún momento de la novela esta de Robinson Crusoe también, de pronto aparece otro personaje. Este personaje es Viernes. Ahora son 2. Bueno, ahora pueden empezar a dividir tareas entre sí. Quiere decir que, de nuevo, siguiendo el argumento de Adam Smith, mejoran su productividad porque ahora uno puede buscar agua, otro puede buscar comida, se empiezan a dividir las tareas.
Pero sigamos con ese argumento. Imaginemos que ahora no son 2, sino que ahora de pronto son 100 en la isla. Bueno, ahora se pueden buscar de realizar 100 tareas distintas a la vez. Es decir, que cuanto más amplio es el mercado, más tareas y más tareas específicas se pueden desarrollar. Entonces se profundiza la especialización, se profundiza la división del trabajo. Entonces encontramos en nuestras sociedades modernas gente especializada en cosas de lo más insólitas o de lo más especializadas. Encontramos un dentista que se especializa nada más que en un tipo de ortodoncia que vaya a saber de alguna forma, o en el labio leporino, no sé, para poner un ejemplo. Y que no sabe hacer ninguna otra cosa. Eso es lo más interesante. No sabría, si esa persona cayera en la isla como Robinson Crusoe, estaría desesperado porque estaría pensando que se muere de hambre enseguida. Sin embargo, es un terrible experto de ortodoncia. Bueno, eso es lo que permite la división del trabajo. Cada uno se va haciendo especialista en un área muy pequeña tal vez, y cuanto más extendido, más pequeña esa área puede ser. De hecho, decía que esta ley de Adam Smith tiene una notable vigencia porque lo que hoy llamamos el proceso de globalización no es otra cosa que eso, una extensión de la división del trabajo. Antes dividíamos el trabajo acá, nosotros diríamos entre porteños, acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, entre argentinos y los del Mercosur, digamos, bueno, y ahora lo dividís con los vietnamitas, con los chinos, con no sé, polacos, noruegos, etcétera. La división del trabajo se ha vuelto algo global y sobre todo uno lo ve en las acciones de las empresas, porque las empresas ya tienen sus, como suele llamarse, sus cadenas de valor distribuidas globalmente, ¿no? El teléfono que tenemos todos en el bolsillo, de pronto el chip se hizo en California y la pantalla se hizo y se armó en China con elementos que vinieron, no sé, de Corea y de Alemania o de Taiwán. Y todo eso termina unido para que lleguemos nosotros a tener un celular. Bueno, esa es la esencia entonces de la contribución, digamos, de la división del trabajo. Ahora, y entonces acá cambio de cápsula, digamos, pero cambio de cápsula con la siguiente pregunta de Adam Smith. Adam Smith se pregunta, muy bien, para que los beneficios de la división del trabajo efectivamente se materialicen, se realicen, es necesario que se produzcan intercambios, porque no tendría ningún sentido. Supongamos que nosotros dividimos las tareas entre los que estamos en el grupo y decimos, bueno, estos vayan a buscar agua, estos vayan a buscar comida y estos vayan a buscar un lugar para pasar la noche. ¿Qué sentido tendría si cada uno vuelve y se queda con lo que encontró? No tendría ningún sentido. Realmente el beneficio de la división del trabajo es cuando empezamos a intercambiar. Entonces los que consiguieron agua intercambian agua por alimento o agua por un lugar para pasar la noche y así. Entonces, de esa forma, a través de los intercambios, es que nosotros logramos satisfacer ahora estas tres preferencias. Entonces el siguiente punto de Adam Smith es, muy bien, si los beneficios de la división del trabajo se producen a través de intercambios, la siguiente pregunta es, ¿por qué los intercambios se realizan en la proporción en que se realizan? Está claro que si uno realiza un intercambio lo hace porque valora más lo que va a recibir que lo que uno va a entregar, ¿no es cierto? Entonces, es decir, lo hace, y todos estos autores reconocían claramente que uno lo hace por su propio interés, digamos, ¿no?